Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, gracias en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, por la bendición que nos das de escuchar tu palabra, de poder leer tu palabra, Señor, y de poder llevar tu palabra donde nos has indicado. Te agradecemos por tu diaria provisión, por tu bendición, Señor, por tu misericordia y por todo el amor que nos das diariamente. Gracias, Señor, por habernos elegido y te pedimos que el día de hoy tu palabra sea clara para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí otra vez. Vamos a comenzar con la lectura. Recuerden que ayer iniciamos con el libro de Job y dimos una pequeña introducción y leímos dos capítulos. ¿Qué leímos en los capítulos del día de ayer en el libro de Job? Ok, hola, Ermita. Ya llegó mi esposa. Ahora sí me tengo que comportar. Bueno, Job, en el capítulo 1, bueno, dice la palabra que Job era un hombre muy rico, de hecho pasado de rico, ¿no? Tenía muchas posesiones el buen Job. Y menciona la palabra que vivía en la tierra de Uz. Por si no saben dónde es Uz, bueno, cuando leamos Lamentaciones en el capítulo 4 vamos a ver que era Edom. Bueno, Job, ¿cómo se llama? Era un varón recto y temeroso de Dios. Él tenía 7 hijos y 3 hijas. Y diariamente en las mañanas Job se levantaba a hacer holocausto por los pecados que pudieran haber cometido sus hijos. Dice Charles Spurgeon que eso es algo que deberíamos de hacer todos los padres, ¿no? Levantarnos y acostarnos, no solo pedir perdón por nuestros pecados, sino por los pecados de nuestros hijos, de nuestra familia. A final de cuentas, el varón es puesto como sacerdote de su hogar y creo que a veces se nos olvida pedir perdón no solo por nuestros pecados, sino por los de nuestra familia. Bueno, después híjole, aquí viene algo un poco confuso que muchas personas que nunca han leído la palabra de Dios, tergiversan estos versículos. ¿Por qué? Porque Dios prácticamente presumió a Job delante de Satanás, porque dice la palabra que todos los hijos de Dios se presentaron en su presencia en el cielo y Satanás iba con ellos. ¿Qué significa el nombre de Satanás? El acusador. Así es, ese es el nombre en hebreo de Satanás, el acusador. Pero bueno, cuando Dios le estaba presumiendo a Satanás, al buen Job, Satanás le contestó, es así porque le has dado todo lo que quiere, pero quítaselo y vas a ver si no te da la espalda. Obviamente Dios, que tiene un plan para todo, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo del libro, no es que Dios se haya sometido a Satanás o que hayan echado apuestas, no, Dios tiene un plan para todo y lo vamos a ir viendo conforme leamos el libro. Ajá, porque muchos dicen, no, es que no toda la palabra es de Dios, porque hay palabras de Satanás, no, porque el Señor permitió que estuvieran ahí. Si el Señor no, es como por ejemplo que luego dicen que también por ahí hay un evangelio de Satanás, pues obviamente Dios no permitió que estuviera ahí. Pero bueno, con el permiso de Dios, Satanás le roba todas, pero todas sus posesiones a este varón Job. ¿Qué dice? Primero dice que los sabeos se llevaron los bueyes y asnos y que mataron a todos los criados. Solo uno sobrevivió. Después dice que rayos del cielo destruyeron ovejas y vacas junto con todos los pastores. Uno sobrevivió. Después dice que los caldeos le robaron todos sus camellos y mataron a todos los criados. Uno sobrevivió. Lo malo fue que un fuerte viento destruyó la casa donde sus hijos y sus hijas comían y bebían y ahí no hubo sobrevivientes, ¿no? Pero ¿qué pasa con Job? A pesar de todo esto, en vez de renegar de Dios, adoró a Dios. De hecho, son famosas sus palabras que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios da y Dios quita. Así que bendito sea su nombre. Nada más imagínense por qué Dios estaba tan orgulloso de Job, aunque tenía un plan para él. De ahí saltamos al capítulo 2. Otra vez, los hijos de Dios se vuelven a presentar en el cielo y ahí va el Satanás de Metiche, el acusador con ellos, ¿no? Y Dios le dice, ya viste a Job, ya viste todo lo que le hiciste y ni aún así Dios deja de adorarme. Se me olvidó comentarles que en el capítulo 1 Dios le dice a Satanás, quítale todo lo que quieras, pero su vida y su cuerpo me lo respetas. Pero aquí en el capítulo 2 Satanás le dice a Dios, tócale su cuerpo y vas a ver si no te da la espalda. Y Dios le permite a Satanás que le quite la salud. Ajá, porque Satanás le decía, en cuanto ataques su cuerpo y su salud, vas a ver cómo te va a voltear bandera.
Y sin embargo vemos que dice la palabra que al buen Job se le llenó de llagas todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagínense nada más tener llagas. No sé si a ustedes les haya dado, o esperemos en Dios que nunca les dé, una enfermedad que se llama herpes zóster. Te llenas como de granitos chiquititos en alguna parte del cuerpo, pero son así puntitos, por así decirlos, que te dan mucha comezón, pero aparte donde te da comezón, la parte donde te sale ese como salpullido, te duele y te duele, pero bonito, ¿eh? A mí me dio en la espalda y a veces hasta se me iba la respiración del dolor. Imagínense al pobre Job, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, estaba lleno de llagas, tan es así que se echaba ceniza para calmarse la comezón que tenía. Y aquí viene algo muy interesante, algo muy también muy incomprendido, y tenía que saltar una mujer a dar una explicación. ¿Por qué? Porque vemos ahí que cuando Job está sufriendo todo esto, su mujer le dice, ya maldice a Dios y muérete, ¿no? Job le contesta que solo de Dios recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. Desde aquí vemos respuestas increíbles, ¿no? De por qué. Porque cuando nosotros pasamos por alguna prueba, por alguna tribulación, de inmediato es, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Porque Dios dice que va a mandar bien y mal. Además, ayer estábamos viendo también en el comentario de Tesalonicenses que Dios permite las pruebas para varias situaciones. Una de ellas es para que puedas confortar a los que están pasando por situaciones difíciles y otra es para que crezcas espiritualmente. Pero aquí hay algo que tenemos que ver. He escuchado muchas prédicas y muchos maestros decir que la esposa de Job se vio bien mala onda. ¿Por qué? Porque le dice, maldice a Dios y muérete. Lo que no alcanzamos a comprender, y eso lo tuvo que explicar una mujer, también varios pastores, una mujer llamada Louise Houghton. Ajá, es una comentarista ella de la Biblia. Entonces ella sale y dice, ah, sí, de veras, bueno, ¿que nada más Job perdió a sus hijos? No, también la esposa perdió a sus hijos. Imagínense el dolor de esta mujer de perder 10 hijos en un momento. No solo Job estaba sufriendo, también su esposa estaba sufriendo. ¿Creen que Job solo perdió sus posesiones? ¿Quién vivía de las posesiones de Job? La esposa. Pero la esposa estaba al lado de él, no lo había abandonado. ¿Por qué vino esto de decirle a Job, maldice a Dios y muérete? Porque lo que no pudo soportar la esposa de Job es que Job se encerrara en su sufrimiento. Muchas veces nosotros, y sobre todo los varones, creemos que solamente debemos de pasar nuestras adversidades o nuestras pruebas o nuestras enfermedades solos por el hecho de ser varones, ¿no? Y no queremos andar preocupando a los demás, ni esposas, hijas, madre, los que tenemos madre, no les queremos platicar porque decimos, no, pues es que, pues, ¿cómo les voy a andar diciendo que estoy enfermo? ¿Cómo les voy a decir que me duele por acá? Dice mi esposa que yo sí le digo porque soy bien chillón. Ajá. Entonces, pero aquí vemos que Job se encerró en su sufrimiento, dice la palabra que se sentó, se echó ceniza y se rascaba con un pedazo de piedra. Pero ¿acaso creen que su esposa no estaba sufriendo? Lo que su esposa no pudo soportar es que Job se encerrara en su sufrimiento y ya no pudiera compartir con su esposa. Aún así vamos a ver más adelante, por allá por el capítulo 30, más adelantito, que su esposa seguía al lado de Job, nunca lo abandonó. De hecho, vemos al final y me estoy adelantando, los estoy spoileando, al final dice que Job volvió a tener hijos e hijas, pero no dice que con otra mujer, los volvió a tener con su esposa. Entonces estamos viendo que su esposa estuvo con él tal y como Dios lo había dicho, uno solo son una sola carne. Ah, gloria a Dios cuando tenemos una esposa así, ¿no? Que de veras es ayuda idónea y que decimos, pues me pega, pero porque me quiere, ¿no? Bueno, de ahí vemos que después de esto llegaron tres amigos de Job, ¿no? Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Elifaz, Bildad y Sofar. Llegaron sus amigos a querer consolarlo, pero bueno, mejor vamos a comenzar con la lectura porque esas pláticas ya se inician en esto. Dice que sus amigos estuvieron lamentándose con Job 7 días y 7 noches. Comenzamos con la lectura del capítulo 3 del libro de Job, escrito está. Job maldice el día en que nació. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses.
Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió mis ojos de la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamara? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, ni oyen la voz del capataz. Ahí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene en suspiro, pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Comenzamos con la lectura del capítulo 4 del libro de Job. Escrito está: Elifaz reprende a Job. Los amigos. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáramos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha recibido algo de ello. En mis imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el ceño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó oído que decía: ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahora pues, comenzamos con el capítulo 5 del libro de Job. Escrito está: Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que el necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para botar por el aire, para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre de la boca de los impíos y de la mano violenta,
pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando venga. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo para tu provecho. Con eso terminamos la lectura del libro de Job, y con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos, no? En vez de consolar a Job, lo estaba acusando de ser un malvado, ¿no? Mañana que hagamos el comentario y veamos el trasfondo de las palabras que le dijo Elifaz, prácticamente le estaba diciendo, pues es que eres un puerco pecador y por eso el Señor te está castigando. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del último capítulo de la primera carta a los tesalonicenses, pero antes vamos a hacer un pequeño comentario fiel a nuestra costumbre. Unos momentos antes de preparar la lectura, estaba viendo un debate entre un apologista católico y un pastor cristiano, un pastor que no estaba calificado para estar en un debate. ¿Por qué? Porque el apologista católico le estaba diciendo que la palabra de Dios, que la Biblia como la tenemos, es gracias a ellos, gracias a los papas. Y el pobre pastorcito pues no sabía ni qué responder, ¿no? Nada más él decía, es que es inspirada por Dios, ¿no? O sea, está bien, trató de defenderse, pero pues le dieron una arrastrada desgraciadamente al pobre pastor y el apologista católico se fue muy contentito. Bueno, si yo hubiera estado ahí, bueno, primero le hubiera pegado al pastor por no saber defender su fe y en segunda pues hubiéramos hecho trizas al católico porque no sabía ni lo que estaba diciendo. Y después de ahí vi un debate entre cristianos. No hay peor debate que puedas tener que con un mismo cristiano que ha estado encerrado en malas doctrinas. Es lo peor. Tú te puedes enfrentar a un físico, a un químico, a un científico, a un matemático, a un católico, a un testigo, a un mormón, a un judío, inclusive, que los judíos sí dan miedo, y puedes tener armas para defender. Pero cuando te enfrentas a un cristiano que ha estado encerrado en malas doctrinas, es dificilísimo sacarlo porque nos volvemos como piedras. Muchas veces yo he estado errado en cuestiones que he dicho y me he remitido a la lectura y he reconocido que tenía razón la persona que me había hecho un comentario. Sin embargo, un cristiano que según se cree saber mucho, pues es más, no quiero decir necio porque el Señor lo prohíbe, pero es más burro que un burro burro, más piedra que una piedra de río, ¿no? Y eso, y precisamente el debate entre cristianos que estaba yo viendo era acerca de la muerte de los cristianos. ¿A dónde nos íbamos los cristianos cuando moríamos? Ok. Y esto, pues obviamente viene de Dios, porque aquí en el capítulo 4 del libro primero de Tesalonicenses, del versículo 3 en adelante, nos explica perfectamente qué pasa con los cristianos cuando mueren. Ok, antes de ser cristianos y las personas antes de que tuvieran la Biblia, tenían un conocimiento imperfecto acerca de lo que pasaba con nosotros al morir, con los cristianos al morir. Ahora que nosotros tenemos la palabra de Dios compilada, que se han compilado los libros que Dios quiso que estuvieran en su palabra, sabemos que nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y eso lo leemos en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 10, para que luego no anden diciendo que yo me lo saco de la manga. Ahí lo pueden ir a ver. Cuando un creyente muere, parte para estar con Cristo. No se queda a dormir un sueñito de los justos, no se queda esperando la segunda venida, no se queda ahí en su cuerpo inconsciente. Eso es una total aberración a lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros leemos la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, y la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21 y versículo 23, nos vamos a dar cuenta que cuando un cristiano muere, se va pero de inmediato a la presencia de Jesucristo, porque es una promesa del Señor. Y acuérdense que cuando leímos Lucas el capítulo 16, ahí nos damos cuenta de que la promesa del Señor es que le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, el debate entre los cristianos decían, no, es que hoy está mal interpretado del griego porque hoy no es hoy. Aquí tenemos un comentario griego al Antiguo Testamento, un diccionario griego,
y no dice eso para empezar. Segundo, también, si nosotros decimos que eso le dijo Jesucristo y que lo mandó a una especie de paraíso, porque así dijo un cristiano, sin ningún fundamento bíblico, que lo mandó a un paraíso donde estuvo Jesucristo 3 días y que después lo mandó a dormir. No pudo dar ningún versículo, pero él dice que es así. Entonces hacemos a Dios mentiroso porque Jesucristo le dijo, hoy, como decía un expresidente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo en la palabra del Señor. Si hay algún hombre que dice que se va a dormir, bueno, pues que descanse en paz, ¿no? Porque si el Señor me dice, Juan Antonio, hoy te voy a llamar a rendir cuentas, pues qué padre, ¿no? Porque voy a estar en la presencia del Señor. Ajá. Cuando la palabra dice, cuando en la carta a los tesalonicenses dice que están durmiendo, tenemos que recordar que Pablo estaba haciendo una analogía, según el contexto de lo que leemos alrededor, una analogía de la muerte. ¿Por qué? Porque un cuerpo muerto, aquellos que hemos tenido la mala desgracia de perder familiares, vemos un cuerpo muerto y hasta decimos, mira, lo parece que está dormidito, ¿no? A veces ignoramos que la palabra cementerio viene del griego, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice gran mitad? Coimeretión. Ajá. Y que significa precisamente lugar para dormir. Ajá. Eso es lo que significa la palabra cementerio, lugar para dormir. Por eso de ahí decimos que nos vamos a dormir. Pero la palabra de Dios jamás, nunca, eso es una aberración, es una cochinada decir que enseña que el alma se va a dormir en el tiempo de la muerte. Ajá. Vemos que el rico y Lázaro estaban muertos y estaban conscientes de su muerte, pero uno estaba en el Hades y otro estaba en el seno de Abraham. Lucas 16, capítulo 19, capítulo 16, versículos 19 al 31. Ajá, la palabra de Dios tampoco enseña absolutamente nada acerca de la aniquilación del alma, como nos enseñan los testigos de Jehová y, ¿cómo se llaman los otros? Los mormones, pero hay otro, los adventistas. Gracias, Almita. Como enseñan también los adventistas, que dicen, miren, nada más, y esto es por pura lógica, ellos enseñan que no hay infierno, que cuando tú mueres y fuiste malvado, se aniquila el alma, que solamente los buenos y ellos se van a ir al cielo. Creo que es una de las aberraciones y herejías más grandes que puede haber. ¿Por qué? Porque le están dando a los demás la oportunidad de hacer lo que quieran en esta vida. A final de cuentas, ¿qué va a pasar? Van a ser destruidos, no van a tener un castigo, se va a aplicar la justicia de Dios. Entonces otra vez vuelven a ser Dios mentiroso porque Dios ha prometido un castigo y aplicar su justicia a aquellos que decidieron no creer en Jesucristo. Ajá, y lo dice Apocalipsis, lo dice Marcos, lo dice Mateo, lo dice Daniel, lo dicen muchos libros, que todos aquellos van a tener un castigo. Tan solo, miren, el creyente cuando muere goza de la vida eterna. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 30. Pero el incrédulo va a gozar de un castigo eterno. También lo vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 47 al 48 y en Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 al 11. Entonces, en conclusión, desgraciadamente para aquellos que enseñan que que el alma duerme, pues quién sabe a dónde se vayan a dormir ellos, porque yo voy a estar en la presencia de Jesucristo, porque eso es lo que me prometió y eso es lo que dice su palabra. Y si ellos se quieren ir a dormir, pues que se vayan a dormir, que no hagan nada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar gozando las delicias de la vida eterna con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El alma no duerme. Eso es una herejía tremenda que se está divulgando en estos tiempos, pero no nos sorprende porque la palabra de Dios dice también que en estos tiempos se van a levantar muchos falsos maestros y muchos falsos profetas y muchos falsos pastores, y que van a predicar conforme a los deseos del corazón de la gente. Y también dice la palabra que la gente va a caer presa de sus engaños, nada más porque no les gusta leer, pero allá se las dejo a ustedes que no lean o que no escuchen, por lo menos que escuchen. Vamos a comenzar con el último capítulo de la primera carta a los tesalonicenses y escrito está: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¡Ah! Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Pablo exhorta a los hermanos. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alientan a los de poco ánimo, que sostienen a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Dios para con todos ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Saludos y bendición final. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Los conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Con eso terminamos la primera carta a los tesalonicenses. Mañana, si Dios lo permite, estaremos empezando con la segunda y haciendo un pequeño comentario acerca de lo que acabamos de leer. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, el único digno de merecerla. Gracias por el tiempo que nos das de estar en tu presencia, Señor, escuchándote. Que nuestro corazón no se doblegue, Señor. Personalmente el día de hoy te pido, Señor, que no me envanezcas más de lo que estoy envanecido, ni me hagas más orgulloso de lo que me has hecho, porque mañana iniciamos unas nuevas clases y mi corazón ya está pensando que yo voy a llegar a enseñar. Te pido, Señor, que me des la humildad que siempre mostraste para poder escuchar lo que tenga que aprender el día de mañana. Te agradezco por la oportunidad que nos das de seguir escuchando y aprendiendo cada día más de ti, Señor, porque entre más te conocemos, más te amamos y más nos rendimos a tu presencia, Señor. Te agradecemos por los alimentos recibidos el día de hoy, por resguardarnos en nuestro hogar, por cuidar y bendecir nuestro hogar, Señor, por el trabajo que nos das, por la fuerza que nos das para realizar el trabajo, Señor, para depender totalmente de ti. Te pedimos asimismo que el día de mañana tu bendición nunca cese sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos acompañe a cualquier lado que vayas, que nuestros hijos sean bendecidos en tu presencia, Señor, nuestras esposas sigan creciendo en ese amor que tienen por nosotros y sobre todo en el amor que tienen por ti, y que nuestros familiares, nuestras madres, nuestras suegras, nuestros hijos y todos los demás, Señor, tú veas siempre por ellos y que nos des la fuerza para seguir adelante. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.